De Perú sí vamos a tener la misa de Navidad mañana, como les comentaba, de eso vamos a hablar más adelante, pero antes vamos a iniciar este programa con un tema pues que nos preocupa. No hay al parecer Navidad tranquila, no solamente por el tema pues de la pandemia, sino sobre todo porque continúan los bloqueos de carreteras. En Ica algo ha mejorado la situación, pero el norte está bastante complicada todavía. Hoy el presidente Francisco Sagasti ha hecho una invocación en una entrevista radial que concedió para que se llegue a un consenso. En realidad, aquí estamos hablando de está trabada la nueva ley agraria, básicamente por el tema de las remuneraciones. La pretensión, en todo caso, de los trabajadores o quienes representan la voz de esos trabajadores está alrededor de los 70 soles. El Ejecutivo ha presentado un proyecto y bueno, mañana se va a debatir, se supone, esto. Estamos hablando, ahora pues está en los 39 soles, el Ejecutivo, si no estoy mal, está presentando uno de alrededor de 49 soles. Todo esto tiene que ver pues con las bonificaciones y demás. En el caso del Ejecutivo se parece a un proyecto, a otro proyecto alternativo que se había discutido antes, que incluye la bonificación, pero no como parte pues de la remuneración, ¿no? Para de alguna manera poder balancear lo que sería finalmente el resultado. Hemos visto en los últimos días investigaciones, por ejemplo, de Grade, que dan cuenta de una diferenciación muy clara, no solamente entre empresa mediana, pequeña y grande en términos de agroexportadores, sino entre contratos formales e informales, que es lo que hemos visto, no nos olvidemos, fue el origen un poco de esta situación con el tema del abuso de los servicios. Vamos a conversar con José Núñez Salas, congresista del Partido Morado, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, precisamente para que nos cuente cómo van estos avances y si vamos a poder llegar a este consenso al que también se ha referido el presidente de la República. Congresista Núñez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes a nivel nacional. Bien, si es una preocupación muy grande, creo que ya no tiene sentido mucho hablar sobre todo lo que ha pasado, los excesos, la falta, digamos, de responsabilidad social de algunos empleadores, probablemente la falta de comunicación que ha existido a lo largo de todo este proceso. Lo importante ahora es encontrar una solución. Y si bien se intentó en las 2 semanas previas a través de la comisión multipartidaria de la que fui parte también, pues hubieron muchos puntos que nos distanciaron de la problemática del sistema, porque en ese momento se habló de cunas, se habló de alimentación, se habló de postas médicas, pero el día de ayer asistieron al Congreso los trabajadores, los empleadores, y básicamente la preocupación principal y el punto digamos, de diferencia era la remuneración del jornal diario. Entonces, basado en eso, hoy día hemos recibido en la Comisión de Economía una propuesta del Ejecutivo donde ya se había dejado de lado estos requerimientos que consideró la Comisión Multipartidaria, y sí se dejan opcionales para que en un futuro se puedan tener en cuenta en las negociaciones colectivas. Entonces, el día de hoy, la propuesta del Ejecutivo ha sido bastante buena, la verdad. Los agroexportadores ofrecían el 15%, como bien lo mencionaste, lo que estaban solicitando los trabajadores era 70 soles. Entonces, más o menos la propuesta del Ejecutivo va en un incremento de remuneración del 20%, se eliminan las services, que era lo mismo que se tuvo en la anterior, se dejan las cunas, las postas y la alimentación, que evidentemente por las razones que expuso ayer el presidente Agap, era imposible poderlas cubrir para las empresas que tenían 3.000 trabajadores, poder darles alimentación a todos ellos, cunas iba a ser materialmente imposible. Pues todas esas cosas se han dejado abiertas para una posibilidad de negociación colectiva y se permite la sindicalización y las negociaciones colectivas para que en el futuro no lleguemos a estos extremos y nos compliquen la vida a todos los peruanos, porque el hecho de que tomen carreteras sí es violar al final los derechos de los demás peruanos que por razones de trabajo o por razones de salud se quieren desplazar y que necesitan cruzar por Ica.
Así que el día de mañana se reúne la Comisión de Economía, esperamos a las 3 de la tarde para ya definir el dictamen final y poderlo debatir, pues ya cuando lo decida la presidencia del Congreso, que podría ser el domingo o el día lunes, ¿no? Ahora, usted hablaba acá de las posibilidades para dejar abierto situaciones de negociación colectiva, ¿no? O sea, según los casos, porque finalmente, efectivamente, lo que se ha visto, como decía yo al principio, según los estudios al menos, es una gran diversidad de situaciones, ¿verdad? O sea, de salarios promedio, incluso depende del tamaño de la empresa y claro, ahí se incluía, ¿no?, los llamados contratos informales o de servicios que de plano desaparecerían, ¿no? Cuando estamos hablando de la posibilidad de negociaciones colectivas, ¿cómo engancha eso ahí exactamente? O sea, ¿se le va a dar este piso mínimo y sobre eso los trabajadores van a poder conseguir eventualmente mejores condiciones según la situación que enfrenten? Sí, pero ya no sería en esta oportunidad, sería a futuro. Mira, yo en verdad te digo, soy bastante optimista con el simple hecho de que se haya quitado a las servicios. ¿Por qué razón? Porque es una realidad que en el sector agrario se requiere de muchísima gente. Y si se los quita del medio a los intermediarios laborales, que son los services, creo que las condiciones laborales e inclusive las remunerativas van a mejorar a futuro porque los agroexportadores o las empresas agroexportadoras que se dedican a esto van a buscar fidelizar a sus trabajadores. Y la fidelización va a empezar por la capacitación, una, para que sean más productivos, para que sean más eficientes en el tiempo, y lo otro van a ser las condiciones salariales y laborales que les van a ofrecer, porque si yo no estoy contento aquí, me voy a ir a la agroindustria de al lado. Entonces, creo que con esto se está dando un gran paso y se está permitiendo que a futuro las condiciones laborales mejoren. Claro, todos lo sabemos que mientras más oportunidades existan, las condiciones van a ser mejores para los trabajadores porque el exceso, digamos, de oferta mejora las oportunidades para todas las nuevas personas que se insertan en este mercado laboral. Entonces, yo sí creo que esto es saludable. La idea, yo sí considero, si bien es cierto que dentro de esta propuesta se están estableciendo, digamos, regímenes de exoneraciones tributarias, tanto para hasta el año 2028, 31, perdón, y se permite que las empresas pequeñas puedan seguir acogiéndose a una mejor, digamos, a una mayor exoneración tributaria. Yo sí creo que en un futuro se van a dar ampliaciones porque el potencial agrícola que tiene el Perú es enorme. Y existen ahorita 200.000 hectáreas que están por desarrollar en Arequipa, Majestiguas, Gallito Ciego. Y si hacemos contamos todos los proyectos que se vienen, según el crecimiento de la infraestructura hidráulica, si no hay incentivos tributarios, pues no va a haber mayor incentivo a la inversión, ¿no? Entonces, yo sí creo que el agro es el futuro del Perú y por una razón muy simple, porque lo que cada vez hay más es personas en el mundo, lo que nunca va a dejar de hacer la gente es comer. Entonces, en el mundo en el que nos encontramos ya no existen fronteras y nuestro mercado ya no es el Perú, es el mundo. Ahora, pero ¿cómo evalúa usted? Es muy cierto, efectivamente, lo peor que podríamos hacer sería apagar un motor productivo importante que como usted señala, pues tiene todavía un techo muy alto para crecer y que en el caso pues del Perú ha funcionado en términos económicos, reitero, realmente bien. Pero ¿cómo evalúa usted lo que hemos podido ver en los últimos días de intervenciones en el Congreso? Hemos tenido alguna representante, ¿no?, de los trabajadores sumamente afectada por lo que ellos consideraban unos tremendos abusos. Hemos visto abogados laboralistas también que, por lo que pude alcanzar a ver, había un acento bastante crítico con lo que ha sido el papel del empresariado. ¿Usted resumiría de alguna forma que lo que realmente ha complicado la situación del rubro son precisamente el abuso de los servicios
¿O el tema ha ido más allá? Se lo digo porque hemos venido hablando con técnicos en los últimos días que han señalado que probablemente uno de los primeros errores fue derogar del todo la ley anterior, porque precisamente nos enfrentaba a una situación un tanto incierta, que es la que tenemos ahora. ¿Se justificaba la derogatoria número 1 y número 2? ¿Efectivamente el malestar viene por el lado de los servicios o hay de todas maneras puntos por corregir por el lado de la remuneración formal? Mira, yo creo que en verdad lo que ha pasado aquí son muchas cosas. Una es que se vinieron cometiendo muchos excesos, o existen, miren, en todo sitio existen buenos empresarios y malos empresarios. Si bien existió un grupo de empresarios que cumplieron y se preocuparon por cumplir con sus trabajadores, existieron muchos también que no lo hicieron. Creo que uno de los grandes problemas, como que sí lo has mencionado, es los servicios, porque muchos de los empresarios lo que hicieron es trasladaron la responsabilidad laboral al service y se lavaron las manos. Entonces no se preocuparon digamos, por la responsabilidad social de los servicios hacia sus trabajadores. Entonces eso de alguna manera los hace cómplices. Entonces esto se ha venido, digamos, cada año se ha venido incrementando la insatisfacción del trato, la insatisfacción de las remuneraciones, existía en algunos casos excesos, como lo que le llamaban el trabajo a destajo, pero ya no se convertía en recibir una remuneración al margen de tu productividad, sino únicamente pasó a ser la remuneración en función a la productividad, y si no cumplías la meta establecida, ganabas menos inclusive del jornal diario. Entonces, esto generó insatisfacciones y que fueron creciendo con el tiempo, y llegó un momento por toda esta crisis que se ha venido viviendo, ha habido presiones psicológicas también, falta de recursos, y al final ha terminado explotando. Creo que sí se hizo bien en derogar la ley, lo que mencionas, en que el Ministerio de Trabajo reaccionó súper bien, y felicito la decisión porque él emitió una directiva a través de la cual establecía que se siga pagando como se había venido pagando antes, y que en el futuro los pagos realizados iban a ser considerados como pagos a cuenta. En ese momento los trabajadores exigían la derogatoria de esta ley porque consideraban que a través de esta ley se habían vulnerado sus derechos. Entonces, esto es un aprendizaje para todos, y creo que se dejó de ver a las personas, y eso es algo que nunca deberíamos de dejar de ver. Se miró simplemente la productividad y no se miró quiénes eran parte de la producción. No se miraba digamos, a Pepito, a Juancito, a José. Se miraba simplemente números, y eso hizo que no existiera la comunicación, que no existiera digamos, el calor y la interacción humana. Creo que ese es el aprendizaje ahora, y creo que sí tenemos que mejorar todos, ¿no? Esa es una responsabilidad. Lamentablemente nos ha tocado a nosotros como Congreso y al Ejecutivo, en verdad le ha tocado lidiar y liderar este proceso en un momento muy difícil, donde hay muchos problemas sociales, muchos excesos que se han venido cometiendo a lo largo del tiempo, pero que no se pueden solucionar en este momento, ¿no? Así es. Como son los CAS, como son, pues ahorita no me vienen, digamos, los trabajadores de la salud, la homologación que era prácticamente automática. Entonces, son reclamos que tienen una justicia social, pero pues no se pueden hacer así por así, ¿no? Así es. Todo se debió de haber planificado, debió de haber habido una proyección en el tiempo, y una responsabilidad de los ejecutivos, de los gobiernos anteriores que no se tomaron en cuenta. Entonces, creo que toda esta problemática sí es un llamado de atención al Estado en general y al nuevo gobierno que le venga, ¿no? Que tiene que solucionar muchos de los problemas. Ahora, ¿cuál es su cálculo, congresista, de cómo, se aprueba, ¿no? O la comisión llega a este consenso basándose un poco en torno a la propuesta del Ejecutivo? ¿Cómo cree usted, y claro, con los otros elementos que por supuesto ya estaban sobre la mesa, pero cómo cree usted que los trabajadores que están protestando van a recibir el tema? Porque ahora también el problema que tenemos es que se planteó una ley
que al parecer, ¿no? Al parecer tenía pues elementos antitécnicos, la de la comisión especial, y esa de alguna manera se convierte en el estándar, en la vara que estos manifestantes están esperando. Mira, yo haciendo un análisis así numérico, yo creo que aún sí llegaría a alcanzar una remuneración diaria aproximadamente de 58 soles. Ujú. ¿Por qué razón lo digo? Porque hay que tener en cuenta que, digamos, en la ley anterior no se consideraba la asignación familiar, y la asignación familiar es un derecho que lo tienen todos los trabajadores cuando acreditan carga familiar. Y en los trabajadores del campo la gran mayoría tienen hijos, tienen carga familiar, por lo tanto Ujú. son merecedores de esto. Entonces hablamos de 930 soles más 93, más hablamos de un 20%, estamos hablando pues que son 180 soles más. Tenemos un básico de 1.203 aproximadamente. Si este 1.203, teniendo en cuenta que la importancia y digamos, el problema radica en el jornal diario, se debería de considerar los 1.203 sobre 26 días. ¿Y por qué lo digo sobre 26 días? No es que se le quiera pagar los 30, obviamente en el dictamen debería estar establecido que ya no se le vuelva a pagar, porque existe gente que trabaja los 5 días. Entonces, si nosotros lo dividimos entre 26 días, ya se está incluyendo el proporcional de dominical que le correspondería Ya. al trabajador. Ujú, ujú. Entonces, esto haría un equivalente a 58 58 soles. soles. Si ellos reclaman 70, de Ya estamos ahí. Ujú. 39 a 58, estamos hablando que hemos incrementado la remuneración en un 70%, Ujú, que es ujú. bastante, creo, Así es, así es, ¿no? así es. Ojalá, Entonces, ojalá, ojalá se pueda llegar entonces a ese consenso. Gracias, congresista José Núñez Salas, congresista del Partido Morado, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso. Muy interesante el camino que se está tomando. Ojalá se llegue a este término de justo medio. Vamos a conversar luego de la pausa con el otro lado de la moneda, Gabriel Amaro, gerente general de AGAP, para ver cómo finalmente esto va a llegar a transarse. Vamos a regresar después de esta pausa. Acabamos de escuchar al congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, donde se está jugando el partido de la nueva ley de promoción agraria. Como ya sabemos, lo que tiene atascado el tema y, claro, preocupación porque las manifestaciones continúan, está básicamente en torno al tema remunerativo. La propuesta del Poder Ejecutivo es de un bono de 20% no remunerativo sobre el jornal, lo que significaría un incremento de 39 soles a 45 soles. El congresista Núñez acaba de señalar que se podría llegar hasta un jornal o un sueldo diario, mejor dicho, de 58 soles si se suman determinadas, ¿no?, entre bonos y demás, y se hace la división entre 26 días. Vamos a preguntarle a Gabriel Amaro, gerente general de AGAP, a quien le damos nuevamente la bienvenida por estar con nosotros. ¿Cómo está usted, Gabriel? Yendo ya al grano, la vez pasada, hace algunos días, pudimos hablar de la problemática del sector. ¿Cómo observan ustedes hacia dónde se está yendo exactamente con lo que sería esta nueva ley? Si la consideran viable, y me imagino que acaba de escuchar al congresista, ¿hasta dónde es que el rubro puede, entre comillas, aguantar una negociación con estas características que haga que el negocio siga siendo rentable y que, por supuesto, los trabajadores tengan una mejora sustancial de sus condiciones? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. A ver, eh, vamos a ver. Primero, las empresas viven en un libre mercado y bajo condiciones establecidas en la ley. Y las condiciones establecidas en la ley para el caso de salarios es que todas las empresas como mínimo tienen que pagar una remuneración mínima vital al mes, que es 930 soles, más CTS, gratificaciones y otras bonificaciones que están en la ley. ¿No? Eso es así. Y no se puede poner de manera arbitraria un monto para un sector específico. No se puede.
Para eso, la discusión de cualquier modificación a la RMB está establecida en la Constitución y se hace en conjunto con los trabajadores, los empleadores y el Estado, y este espacio es el Consejo Nacional de Trabajo, en donde hay una sola remuneración mínima vital, hay un equipo, un grupo técnico que lo evalúa en base a la situación de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se está dando en este momento. O sea, el proyecto de ley, por ejemplo, que finalmente el Congreso no aprobó, ya había puesto de manera arbitraria una serie de conceptos que hacían que quiebre el sector. O sea, no se trata de decir cuánto aguanta o cuánto puede dar el sector, porque cada empresa tiene una realidad distinta. Y además, el otro tema importante que tienen que entender las autoridades, digamos, o los congresistas o los políticos, es que las empresas a partir de la remuneración mínima vital establecida de 930 soles, tienen franjas salariales en función a la capacidad, al modelo de negocio y también a las capacidades que tienen los trabajadores y los puestos que van a ocupar. Aquellos que son más productivos, que tienen más capacidades, etcétera, ganan más. Tanto es así que según la información de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, el promedio que paga el sector formal de la agricultura es de 1.543 soles mensuales, no 930 soles. Mira, el promedio de la actividad informal de la agricultura paga 875 soles al año 2019. Y en cuanto al promedio de todos los sectores económicos, se paga 1.434. Esas son las estadísticas que sale de información oficial. Entonces, cuando uno quiere equiparar artificialmente porque le parece a alguien que se puede pagar más, está muy equivocado, porque lo que está haciendo es subir sin fundamento técnico la remuneración mínima vital de un sector, acercándola al promedio, y lo que dice la teoría económica es justamente lo contrario, que la remuneración mínima vital tiene que estar lo más separada del promedio para que no se genere un colapso del sector económico, del sector formal, y genere más informalidad. Es justamente lo que puede provocar una ley que tiene unas características que no están fundamentadas en los hechos o en el análisis técnico y económico. Eso es lo que puede permítame ahí con respecto, por favor, a lo que usted acaba de señalar. Usted nos ha dicho cuánto es el promedio, por favor, 1.500. A ver, el promedio que paga el sector formal de la agricultura es 1.543. Ese es el promedio. 1.543 del sector formal. ¿Por qué ayer en el Congreso se ha discutido un informe, me parece que viene por el lado de Grade, que dice salarios según tipo de empresa, microempresa en el sector agrario, salarios promedio en el sector agrario 2019? No voy a tocar el tema informal porque son bastante inferiores, pero en microempresas se está hablando de 1.013 soles, 1.179 en la pequeña empresa y en la mediana y grande 1.287. ¿Esto calza con el promedio que usted señala de repente porque acá juntan a la mediana y grande en un mismo rubro? ¿Calza con lo que usted tiene como información? A ver, tú puedes dar datos, no sé, la verdad sé que presentó una información, no tengo esa información de Grade, ya, pero puede ser también discutible. Yo lo que te digo es que esta es información de la planilla de información pública, de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Esto puede haberlo sacado probablemente de alguna estadística, de la encuesta nacional de hogares, qué sé yo, no tengo esa información. Lo que yo te digo es información que sale de la información pública de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo. Y es real, o sea, acá no hay nada inventado. ¿Ya? Pero el tema de fondo, más que discutir el número, es lo siguiente. En las economías existe una remuneración mínima vital, y en el Perú existe una, y el lado para discutirla, el sitio apropiado según la Constitución, es entre trabajadores, empleadores y el Estado. Y ese espacio se llama Consejo Nacional de Trabajo. Y ahí es donde se discuten los incrementos. Y no ha existido ya un incremento de más de, me parece, 10%. No ha existido nunca un incremento de 25 o 50%. Porque eso hace colapsar el sector económico de la economía, no hay forma. Lo saludable en una economía es que existe un mínimo, y sobre el mínimo ya las empresas, en base a sus capacidades, establecen franjas salariales y le pagan en función a estas variables que te he explicado. Libre mercado, efectivamente. Pero entonces ustedes tampoco estarían de acuerdo con el concepto de bono no remunerativo de 20% que introduce el Ejecutivo. Nosotros lo que hemos dicho es que el sector, por los cálculos que hemos hecho, podrían soportar un bono no remunerativo de un 15%, dado por los
niveles adecuados que existe en la normativa, en la Constitución y la ley. ¿Ya? Pero, ojo, esto no significa que todas las empresas lo puedan hacer, Ujú. porque hay empresas que tienen modelos de negocio y mercados que tienen menores márgenes. Y acá es el libre mercado. ¿Ya? Y en el libre mercado uno tiene que tener unos grados de competitividad en los márgenes, porque si no simplemente quiebras. Mira, esta situación, un poco para que se entienda, esta situación a la que nos han llevado de derogar una ley que ha generado muy buenos beneficios económicos y sociales para el país y dejándose en un limbo regulatorio, porque esa es la realidad, y habernos quitado la seguridad jurídica de 10 años que teníamos en una norma, lo que ha llevado es que hoy en día el mundo está perplejo con lo que está pasando en el Perú, porque esto no sucede en el mundo, que de la noche a la mañana teniendo seguridad jurídica te la quitan de la noche a la mañana. Y después te planteen un proyecto de ley que felizmente de manera responsable el Congreso no la aprobó, en donde iba a provocar el colapso del sector. Bien. Eso es lo grave. Va- Y sobre todo en un año donde necesitamos empleo y necesitamos crecimiento económico. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso quisiera que me comente una pregunta similar, le hice al congresista Núñez. La vez pasada estábamos también hablando con usted de este tema, pero en los últimos 2 días hemos visto no solamente las manifestaciones, que ya sabemos que es ilegal tomar carreteras como se está tomando, sino, digamos, expresiones muy sentidas, muy afectadas de aparentes representantes de trabajadores en el Congreso con respecto a abusos incluso, y por otro lado también lo que se ha visto es opinión de un buen grupo de laboralistas que más bien han sido muy críticos, al menos sobre todo en la sesión de ayer, con respecto a la ley que usted señala, pues fue un error derogar. Quisiera, luego de la pausa, que podamos discutir rápidamente este tema. ¿Qué tanta razón podrían tener estas expresiones que hemos visto bastante, insisto, afectadas de lo que serían pues abusos y malas condiciones de trabajo tras la pausa? Gran preocupación e incertidumbre en estas vísperas navideñas sobre lo que pase finalmente con la nueva ley agraria, sobre todo a partir de la convulsión social que está marcando al país. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha pedido a la Comisión de Economía sesionar hasta que haya consenso. Gabriel Amaro, gerente general de AGAP, acabamos de hablar sobre la posición del gremio ya en términos de lo que significa este nuevo proyecto de ley, básicamente la posición del Ejecutivo, lo que significaría un bono no remunerativo y por supuesto lo que debe ser el respeto al libre mercado. Sin embargo, lo que yo le decía antes de la pausa, hemos visto expresiones bastante afectadas, sentidas por un lado de dirigentes supuestos, y digo supuestos porque las interlocuciones todavía no se entienden bien, de los trabajadores con respecto a abusos, con respecto a malas condiciones de trabajo, que están de alguna manera sustentadas en también opiniones de laboralistas destacados que han intervenido ayer pues y hoy en las sesiones del Parlamento. ¿Cómo evalúan ustedes del sector esta corriente de opinión? ¿Se nos ha pasado algo? ¿Ha habido efectivamente abusos que han debido ser corregidos con mayor firmeza en el pasado? Mira, nosotros representamos a un grupo de empresas del sector agro, entre productoras agrarias, agroexportadoras, agroindustriales, comerciales, del sector agro moderno, formal. ¿Ya? No representamos a aquellas empresas que maltratan a los trabajadores o que no le dan lo que les corresponde por ley. ¿Ya? Entonces, eso para empezar. Segundo, yo he estado en el Congreso, he escuchado a los laboralistas y no se puede generalizar. ¿Ya? Nosotros compartimos la preocupación y nos solidarizamos con aquellas personas que han sufrido ese tipo de maltratos. Nosotros no lo permitimos en nuestro gremio. Y nosotros somos de los primeros que buscamos a las autoridades para que se cumpla la ley y para que se fiscalice a todo el sector. Mira, nosotros tenemos reuniones con la SUNAFIL, con varias entidades y espacios públicos en donde nos reunimos periódicamente buscando la mejora de la regulación y el cumplimiento de la ley por
parte de todos los actores. Somos los primeros que pedimos a la SUNAFIL que fiscalice a todos. Es más, hemos dado propuestas a la SUNAFIL y sé que la SUNAFIL está haciendo un esfuerzo, pero hay que entender también que la SUNAFIL no tiene todo el presupuesto o todos los recursos. Hemos dado alternativas para que haga fiscalizaciones, digamos, basadas en riesgo, basadas en datos, de bases de datos georreferenciadas, para que pueda intervenir empresas que se llaman formales, pero que incumplen los derechos laborales. Nuevamente, nosotros no permitimos en nuestros agremiados el incumplimiento de la ley. Por el contrario, tenemos 3 códigos de conductas aprobados, tenemos causales de expulsión del gremio si no los cumplen, y tenemos además auditorías en las empresas efectuadas por auditoras internacionales que van desde temas de calidad del producto hasta temas laborales y sociales que debemos cumplir. Muy bien, muchas gracias Gabriel Amaro, gerente general de AGAP, por esta intervención. Estábamos hablando precisamente de la pluralidad de actores y ahora nos vamos a enlazar rápidamente con Susan Quintanilla. Ella es una dirigente de los trabajadores de agroexportación que hemos escuchado ayer en el Parlamento, como decía yo, bastante crítica, afectada incluso con respecto a estas condiciones. Acabamos de escuchar al señor Amaro que nos ha dicho que AGAP representa a un gremio de empresas que cumplen con las reglas de juego. Me imagino que se está refiriendo sobre todo pues a las más grandes. Hemos visto que las 19 más grandes aportan aproximadamente el 73% de trabajo formal que da la agroexportación. Vamos a escuchar precisamente la posición de la señora Susan Quintanilla al respecto. Buenas noches, señora Quintanilla, gracias por este enlace. Buenas noches, señor Cristian. Enrique, por favor, Enrique. sí, cuéntenos usted en qué sector trabaja, en qué tipo de empresa trabaja y cuáles son los abusos que usted ha experimentado precisamente cumpliendo con su trabajo. Bueno, yo soy la señora Susan Quintanilla, la presidenta del Comité de Lucha del sector agrario. Yo soy un ente intermediario entre el obrero y el Estado para hacer escuchados nuestros derechos y el salario que exigimos. Bueno, yo no le puedo hablar a experiencia propia, como le digo, yo vengo representando a la masa obrera. Bueno, la masa obrera iqueña trabajamos en distintas empresas por el mismo de la inestabilidad laboral, de la estacionalidad y dependiendo del trato, obviamente. Pero a ver, no nos puede hablar, no nos puede hablar de su experiencia personal, ¿nos dice eso? ¿Por qué sería? Yo, como le vuelvo a decir, vengo representando a la masa obrera. Y aquí es la voz de la masa obrera que debe ser escuchada, no la mía. Pero para llegar a la voz de la masa obrera tenemos que entender la experiencia de quienes se han sentido abusados. ¿Qué es nuestra vida entonces en el trabajo de los obreros? El trabajo cada año es más forzado, más calificado, más explotado, en el sentido de que un trabajo, este año te dan una tarea de 100 plantas, al otro año te dan una tarea de 200 plantas y así sucesivamente va subiendo. Aparte de eso, si el trabajo era el año pasado era solamente deshojar y te pagaban un jornal por eso, este año ya es deshojar y acomodar racimos. Siguen pagando el mismo jornal. Al otro año va aumentando, ya vas haciendo deshoje, acomodas el racimo y abres ventanas. Entonces, ¿qué? Nos están sobredimensionando nuestro esfuerzo físico. ¿Eso acaso no es explotación? A ver, se incrementa el trabajo por el mismo sueldo. Por el mismo sueldo. ¿Esto incluye a las empresas grandes, estas empresas que defienden, se supone, buenas prácticas, como lo acaba de señalar el señor dirigente gremial que acabamos de escuchar? ¿O estamos hablando de empresas más pequeñas, más medianas, que de alguna manera están con un pie más en la informalidad? Estamos hablando de empresas potenciales, de empresas agroexportadoras y agroindustriales. Estamos hablando, le repito, de estas 19, 20 empresas que son las más grandes, ¿o no? Señor, estamos hablando de estas? Yo le estoy respondiendo a dónde cree que corresponde las empresas agroexportadoras y agroindustriales. Yo creo que estoy siendo clara. Es que, a ver, señora Quintanilla, ustedes están paralizando 2 puntos neurálgicos de las carreteras. ¿No podemos hablar un poquito en clave?
nos tiene como peruanos, también tenemos el derecho de poder acceder a la información para poder entender cuál es el fenómeno. Usted me dice entonces que sí están entre estas empresas grandes, formales, que defienden, se supone, según ellos, las buenas prácticas. ¿Nos están mintiendo esas empresas? Todas las empresas en Ica tienen el mismo método de trabajo. Se ponen de acuerdo las empresas, medianas y grandes empresas, con llevar el mismo mecanismo de trabajo. O sea, hay una concertación, me dice, entre estas empresas. Señor, yo solo le estoy diciendo la realidad que se vive como obrero en el campo. Bien. Allá el público a juzgar. Bien, muchas gracias a Susan Quintanilla por esta intervención. Algo nos ha aclarado, algo no ha quedado tampoco muy claro en términos de cuál es la agenda, pues, que por supuesto a la cual se debe llegar para, sobre todo, ¿no?, poder incrementar la calidad de trabajo precisamente de quienes están empleados en el sector agroexportador. Bueno, el APRA, vamos a cambiar de tema en estos minutos finales, el APRA está pasando por un momento muy complicado. Resulta que no se han inscrito, sus propios dirigentes no han inscrito a la mayoría de listas parlamentarias, incluidas las de Lima, solo a 3 listas y la plancha presidencial. Se supone, durante el día parecía que Nidia Vilches había renunciado a esta candidatura, hubo un tuit que luego fue retirado, pero bueno, esto es lo que ha señalado la hasta ahora candidata presidencial del Partido Aprista. Muchas gracias por estar presente. Esta noche hemos conversado con más de 80 candidatos a nivel nacional. He recibido el informe de cada una de las regiones, en qué momento ha inscrito, suscrito y entregado los documentos que son necesarios para ser candidatos y candidatas. Lo que nos extraña es que solo figuren 3 regiones inscritas y la fórmula presidencial. Hoy el personero del partido ha presentado un recurso ante el Jurado Electoral Especial. Nosotros vamos a esperar que el Jurado Electoral resuelva sobre este recurso, no sin antes advertir que si dentro encontramos alguna mano negra que esté pretendiendo boicotear la candidatura de la renovación del APRA, porque soy consciente, después de 35 años de una candidatura, de un liderazgo del APRA, del doctor Alan García, que ya no está aquí, algunos todavía se resisten a que la renovación en el APRA sea real. El APRA se ha sometido y sus candidatos se han sometido al veredicto de la militancia. Más de 14.000 militantes nuestros han votado a nivel nacional. Yo obedezco al pueblo aprista que me designó como candidata presidencial y estoy inscrita formalmente como fórmula presidencial. Pero yo no puedo representar solo como fórmula presidencial. Necesito a las 27 jurisdicciones que están inscritas en el Jurado Electoral Especial y no figuran hoy en el reporte de inscripción. De tal manera, con este recurso, esperaré que el Jurado Electoral Especial se pronuncie. Ahora, pero de ahí habría que preguntarle a Nidia Vilches de qué estamos hablando con mano negra. ¿Está hablando de una mano negra en el propio Jurado Electoral Especial? No creo que los organismos electorales de ningún sentido pues tengan el ánimo de sabotear una candidatura presidencial. No lo hemos visto hasta ahora. Hay un par de partidos más que tampoco han presentado sus listas completas. Me parece que por ahí está Somos Perú, pero ninguno había tenido el problema a este nivel de presentar solamente 3 listas. ¿Eso a qué se refiere? Otra vez estamos viendo dentro de la interna aprista además discusiones, lo hemos visto en una comunicación de Enrique Cornejo precisamente hacia Nidia Vilches, cuestionando a la actual dirigencia. El partido aprista tiene muchos problemas y bueno, en todo caso pues vamos a ver de qué mano negra estamos hablando. En todo caso Nidia Vilches está adelantando que ella al parecer no iría pues por la candidatura si no tiene al lado las listas parlamentarias. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.
Mañana nos vemos en los informativos regulares de TV Perú, pero este programa entra a un receso por fiestas, evidentemente programación especial. Mañana tendrán misa desde la Catedral de Lima, también la misa pues desde el Vaticano a las 9 de la noche. Y nos reencontramos para lo que toca cara a cara este lunes 28. Que tengan una excelente noche. Adiós.